Entonces, Amanda, la primera pregunta que queremos hacerte es ¿cómo encontraste a Dios en tu vida? Pues bueno, yo ya crecí en una familia religiosa, católica. Muy bien. Mis padres siempre, a mi hermana y a mí, nos inculcaron la fe, nos inculcaron valores cristianos. Y también, pues mi hermana y yo fuimos a colegios religiosos. Y pues, no sé, pues a mí me hablaba todo lo que los profesores nos transmitían, pues unos mejores que otros, ¿no? Pero bueno, siempre me tocó el amor de Dios que nos transmitían, ¿no? Además nos ponían testimonios de personas, de conversiones, y pues eso me llegaba al corazón. ¿Y tú tenías relación con Jesús? ¿Le hablabas espontáneamente? ¿Orabas todos los días? Cuéntanos un poco esto. Sí, sí, sí. A ver, yo sí recuerdo tener conversaciones íntimas con Dios por la noche, no de una manera organizada, pero sí que lo tenía en mi mente, ¿no? Yo supongo que como a todos nos pasa en nuestra vida de fe, pues he tenido momentos más fríos, pero siempre estaba ahí Dios, pero hay momentos más distantes, hay momentos en los que vuelves con el Padre, ¿no? En la casa paterna y todo esto, ¿no? Amanda, tú me has dicho varias veces que para ti ir a un cierto lugar de peregrinación ha cambiado o al menos ha afectado profundamente tu relación con Dios. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que marcó un antes y un después de mi imagen de Dios, incluso de la Madre de Dios. Yo creo que fue la Madre de Dios la que me llamó a ir allí. Esto remonta a un libro que yo leí de la escritora de María Vallejo Nájera, que ella relata su propia conversión allí en Medjugorje. Entonces a mí me tocó profundamente. Es como que se me abrió como una puerta enorme de cómo es Dios, ¿no? El corazón paterno amoroso. Entonces yo sentí que tenía que ir, o sea, yo quiero ir a este sitio, ir a este sitio. Entonces fui con una amiga, fuimos con mucha ilusión y entonces yo ya el primer día, al llegar yo vi el milagro del sol que muchas personas han visto allí en Medjugorje y que coincide con el milagro del sol que se cuenta en Fátima, ¿no? ¿Y cómo fue este milagro para ti? ¿Qué has visto exactamente? Pues mira, estábamos mi amiga y yo orando el rosario, era las 6 y algo. Y entonces, pues no sé, se me ocurrió mirar ahí arriba y entonces de repente vi el sol negro, o sea, era la esfera negra, ¿no? Entonces yo dije a mi amiga, ¿Pero había oye, nubes? ¿Qué había? no, yo no recuerdo nubes, yo recuerdo mirar arriba y de repente ver el sol negro, negro. Entonces yo le dije a mi amiga, oye, estoy viendo el sol negro y tal, mira, mira. Tal. Entonces ella miró arriba y también dice, yo también lo estoy viendo así negro. Entonces fuimos corriendo a una explanada donde no hay árboles y allí empezamos a mirar las dos el sol y entonces veíamos como podíamos mirar al sol directamente, que esto normalmente pues no se puede hacer, Claro. y el sol cambiaba de colores y era como que danzaba. ¿Y ella veía la misma cosa que tú? Sí, ella veía que cambiaba de color, pero ella a veces veía un color y yo veía otro color. Por ejemplo, yo lo veía azul y ella lo veía rojo, por decirlo, ¿no? Ah. Y cuando dices que danzaba, ¿qué significa esto exactamente? Yo puedo imaginar un hombre o una mujer Sí, danzando, sí, sí. pero el sol danzando, Sí, no sí. sé qué significa esto. O es una manera de Explícanos. hablar, ¿no? Es como yo lo veo así como dos esferas, una detrás de la otra, y entonces la de atrás es como que se mueve así rápido y la otra también se va moviendo así, es como un movimiento así, ¿no? Parece como que danza. ¿Y te pasó otras veces ver esto? Sí, a partir de cuando estábamos allí, en Medjugorje, lo veíamos cada día, pero era a partir de las 6 y algo, que es cuando la Virgen se aparece a los videntes. Hmm. Y después, a la vuelta de Medjugorje, pues yo me di cuenta que yo lo veo, no sé, es un regalo que yo creo que a mí me dio Dios y yo lo puedo ver, el sol así, cada día. A las 6 más o menos. Sí, cuando empiezan a atardecer, ¿no? Si lo miro por la mañana, pues es más difícil porque el sol me hace daño, pero por la tarde, cuando el sol está menos intenso, sí que vuelvo a ver eso, lo que vi en Medjugorje, ese milagro del sol. ¿Y qué cambió de tu vida espiritual cuando regresaste a Barcelona? Pues tener más conciencia de la importancia de la oración, más conciencia de la misericordia de Dios, pues de orar, de la intercesión, ¿no? De orar por las almas que están lejos de Dios. ¿Y qué cambió en tus hábitos religiosos?
¿Qué cambió? Pues eso, yo creo que es esto, más perseverancia en la oración, yo diría. Más, bueno, sobre todo rezar más el rosario. Yo creo que sí. Más, o sea, como asistir más veces a misa, no solo los domingos, ¿no? Muy bien, Amanda. Entonces, me has contado ya varias veces que empezaste a trabajar temprano. Sí, ¿Qué edad tenías? 16. Entonces, cuéntanos por qué empezaste con 16 años, cómo fue el trabajo, qué te motivó a hacerlo. Cuéntanos un poco de esto y si después también continuaste a estudiar, cuéntanos un poco esto que estamos un poco curiosos. Sí. Pues yo empecé a trabajar con 16 años. Yo terminé la ESO y yo, en ese momento, yo quería dedicarme al mundo de la restauración. Y entonces se juntó con que, entonces yo no quise hacer bachillerato, quise meterme ya en el mundo de la hostelería, de la restauración. Pero ¿qué pasa? Se juntó con la situación de que en mi familia, mis padres, pues siempre hemos tenido problemas económicos. Entonces ellos necesitaran que empezara a trabajar para ayudarles en casa. Y entonces, pues nada, pues con mi padre buscamos sitios. Entonces empecé a trabajar en un restaurante en Barcelona. Es un restaurante pequeñito que está situado en una zona muy tranquila, bastante bonita. Entonces ahí empecé en este sitio y era como una pequeña familia. Y entonces empecé poco a poco, ¿no? Yendo en intervalos, ¿no? Yendo y viniendo hasta que al final pues ya estuve más fija ahí. Hasta los 22 años estuve allí trabajando. O sea, ¿duraste cuántos años ahí? Pues no sé, de los 16 hasta los 22. Yo creo que estuve unos 6 años, 6-7 años. Por ahí. ¿Te gustó mucho? Sí, a ver, claro, te hace madurar, te hace tener una disciplina de vida, pues ganas tu sueldo, pues te hace ser responsable, ¿no? Y madurez, yo diría, madurez. ¿Y cuál fue la relación con el dueño del restaurante y con los demás empleados? Bien, yo creo en general bien, pues siempre hay momentos de tensión, ¿no? Sobre todo en la hostelería. Para los que trabajan ahí ya me entenderán. Pero bueno, siempre encuentras compañeros que tienes más química, digámoslo así, que otros, ¿no? Pero en general yo lo recuerdo o sea, tengo un buen recuerdo de ese tiempo, ¿no? Y los clientes eran, sobre todo, los clientes eran muy, muy educados, casi nunca tuvimos clientes desagradables, o sea, muy bien. A mí me querían mucho los clientes. Y al final, ¿por qué dejaste la restauración? Explícanos. Bueno, debo mencionar que durante ese tiempo que estuve allí en ese restaurante también hice un curso, entonces me combinaban, trabajaba, después iba a una academia que se llama la Hoffman, que es muy conocida ahí en Barcelona, de hostelería, ¿no? Sobre todo es muy conocida en la pastelería y tal, pero bueno, yo hice un curso de 1 año de cocina internacional. Y entonces, pues bueno, yo veía ya que trabajar ahí llegó ya un momento que ya pues me cansé. Y entonces un amigo me motivó a oye, Amanda, tienes que hacer bachillerato. Entonces él me empujó, entonces yo hice bachillerato. Y bueno, pues me fue bien, o sea, saqué bastante buena nota y muy bien. Y Amanda, perdón por hacer esta pregunta, pero en los periódicos salió que tú te considerabas la encarnación del Espíritu Santo. Y creo que muchos de los que van a escuchar tu testimonio van a preguntarse cuál es tu relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cómo empezó tu relación con el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, quizá dinos si eres o no la encarnación del Espíritu Santo. Estamos todos súper curiosos. Exacto, en primer lugar quería decir eso. Yo no soy, ni me considero, ni nunca he dicho que yo sea la encarnación del Espíritu Santo. Yo creo que muchos se van a quedar decepcionados con lo que acabas de decir. Sí, pues esa no es la realidad de lo que se ha contado, ¿no? Entonces, mi realidad con el Espíritu Santo es que gracias a estar en contacto con el mundo carismático. ¿Y cómo estuviste en contacto con el mundo carismático? A ver, cuéntanos, ¿cómo entraste en contacto con esto? ¿Fue en Barcelona? ¿Fue en Madrid? ¿Fue en
Francia, Sí. Estados Unidos. Entonces, Cuéntanos. en un ambiente católico no se enseña mucho sobre los dones del Espíritu Santo, ni se habla mucho en profundidad sobre él, ¿no? Sobre su personalidad, como es él, ¿no? Sí, se habla más de tener una relación personal con Jesús, por si acaso con Dios Padre, pero de Exacto. tener una relación personal de corazón a corazón con el Espíritu Santo no se menciona muchas No, veces. no mucho. Se menciona mucho la Virgen, pero poco el Espíritu Santo, Es verdad. ¿no? Y no sé, a mí me parece una pena, ¿no? Ahora que conozco más al Espíritu Santo. Pero bueno, entonces, ¿cómo entré yo en contacto más con el Espíritu Santo? Eso es a través de unos buenos amigos de Madrid que consideraron que, oye, esta chica, ¿no? Hablando de mí, oye, esta chica tiene que ir a estos retiros del Padre Antoine, a los tuyos, y a ver si le cambia la vida y tal, ¿no? Entonces me llamó uno de ellos y dice, oye, Amanda, tienes que ir a este retiro y si no te pasa nada, si no te cambia nada la vida, pues te invito a una comida o una cena en el sitio donde tú quieras. Entonces, bueno, a mí me picó la curiosidad porque, bueno, yo lo conozco y yo tengo confianza en él, entonces fui. Y bueno, pues resultó que, era en Barcelona, el primer retiro de todos que fui ahí más carismático. Y entonces empecé a ver cosas de pues, el descanso en el espíritu, la gente que cae al suelo, la gente orando y cantando en lenguas, sanaciones físicas, o sea, que lo vi yo, ¿no? Y cuéntanos alguna sanación física que te marcó en este retiro. Ah, sí, yo recuerdo que había un grupo de chinos allí y hubo una chica, una señora china, que tenía un problema en la espalda. Creo que estaba torcida, ¿puede ser? Era que Sí, estaba torcida. Y ella dijo que cuando orábamos, porque orábamos en grupos, ¿no? En el nombre de Jesús, y ella notó un calor inmenso, ¿no? Hubo un poder como que le cayó aquí en la espalda y notó un crack y se curó, ¿no? Entonces eso, pues no sé, pues claro, te impresiona, ¿no? Porque al final es lo que leemos en los evangelios, que es lo que Jesús hacía, que sanaba gente, y ahí pues lo ves en directo. Y entonces, pues eso, pues se lo conté a mi familia pues también asombrada. Y entonces hubo un segundo retiro poco tiempo después, pocos meses después, en Madrid, que organizasteis para jóvenes, y yo sentí que ahí tenía que ir. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el Padre Antoine? Mi primer contacto para hablar, digamos, ¿no? Sí. Fue ahí, en ese retiro. Bueno, entonces apareciste tú, el Padre Antoine, y nada, intercambiamos unas palabras. Me acuerdo que llevaba una cinta de la bandera española, que es bastante conocida, de la Virgen del Pilar. Entonces, no sé, creo que te llamó la atención y me dijiste, ay, ¿dónde eres tú? Y tal. Entonces dije, de Barcelona. Entonces recuerdo que te impactó un poco, ¿no? Ay, de Barcelona, porque hay todo este movimiento independentista por parte de algunos catalanes. Y yo no soy para nada independentista, entonces por eso, bueno, pues empezamos a hablar de allí, pero nada fuera de lo común, ¿no? No hubo ningún flechazo, ningún enamoramiento, ni por parte mía, ni por parte tuya. Claro. Y cuéntanos un poco cómo fue ese retiro, qué te marcó, qué sucedió, en qué sentido este retiro cambió tu vida. Sí, bueno, pues se crea un ambiente con las alabanzas, que por cierto el grupo que hacía las alabanzas lo hacían estupendamente. Se crea un ambiente donde, no sé, se nota la presencia de Dios, se nota la alegría de Dios, se nota la paz de Dios. Y ahí pues descubrí más el valor de la alabanza en la vida de cada uno. Y hubieron sanaciones, más sanaciones, y ahí pues entramos más en materia en la práctica de dones. Cuéntanos. Sí, entonces ahí se dio una enseñanza sobre el don de lenguas que aparece en la Biblia. Y entonces un alumno tuyo nos hizo una enseñanza que me parece muy bonita sobre el don de lenguas. Y entonces hicimos la práctica después para ver si nos venía, ¿no?, el don de lenguas. Entonces, haciendo la práctica, a la cuarta vez, pues me vino el Espíritu Santo, o sea, claramente. Entonces perdí el control de mis labios y empecé a hablar en lenguas, por principio con sonidos y palabras. ¿Y qué sentías por dentro en este momento? Bueno, pues yo sentía paz, mucha alegría. Sí, o sea, yo sabía que era de Dios. Yo sabía que era de Dios. ¿Y entonces tú perdiste el control de tus labios? Sí, sí. Pero si tú quisieras, ¿habrías podido parar el movimiento de tus labios?
Supongo que sí, después de ese momento pues te dejas llevar, ¿no? Es como que algo, una fuerza que viene y habla a través de ti y... ¿Y nunca te había sucedido antes? No, ¿Y cómo es que no tuviste miedo? porque sabía que era del Espíritu Santo.